Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Sebastián Salazar y el día de hoy en este video les hablaré sobre Isaac Newton, su historia y las leyes del mismo. Para comenzar, les diría que Isaac Newton fue un científico matemático y físico inglés, cuyas contribuciones revolucionaron nuestra comprensión del universo. Él es más conocido por su formulación de las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, que éstas sentaron las bases de la física clásica. Además, Newton hizo importantes avances en matemáticas, óptica y filosofía natural. Su trabajo sigue siendo fundamental en la ciencia moderna y su legado perdura como uno de los más influyentes en la historia de la humanidad. A continuación, su historia. Isaac Newton. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Inglaterra. Es el más grande de los astrónomos ingleses. Él se destacó también como un gran físico y matemático. Fue en realidad un genio al cual le debemos el descubrimiento de la ley de gravitación universal, que es una de las piedras angulares de la ciencia moderna. Fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral. También estableció las leyes de la mecánica clásica y, partiendo de la ley de la gravitación universal, dedujo las leyes de Kepler en forma mucho más general. Y por último, logró construir el primer telescopio de reflexión. Su padre murió de neumonía unos meses antes de su nacimiento, y su madre luchó por sacar adelante la granja de la familia. Eran tiempos difíciles en el país. Una sangrienta guerra civil trastornó Inglaterra durante 6 años. Cuando Isaac tenía 3 años, su madre volvió a casarse, dejando a su hijo al cuidado de sus abuelos. Su primera educación la recibió en las escuelas de los pueblos cercanos. A los 12 años fue inscrito en la escuela primaria de Grantham, una ciudad a 10 kilómetros de su hogar. Allí él estudió el latín y la Biblia, pero tuvo poco contacto con las matemáticas o las ciencias. Este joven Newton vivía en la casa de William Clark, farmacéutico de la ciudad, que tenía una de las mejores bibliotecas del lugar y una hermosa hijastra, con la que más tarde Newton tuvo un romance adolescente, el primero y último de su vida. Cautivado por el principio de los relojes de sol, Newton aprendió a calcular no solo la hora, sino también el día del mes, y a predecir acontecimientos como los solsticios y los equinoccios. Incluso el viento lo fascinaba. Un día, cuando Newton tenía 16 años, se alzó una gran tormenta. Mientras la gente prudente buscaba refugio del viento, el joven realizó lo que más tarde recordaría como su primer experimento científico. Primero, saltó con el viento, luego contra él, comparando las distancias de los dos saltos. Con esto fue capaz de estimar la fuerza del ventarrón. Poco después, Newton fue llamado de la escuela para ocuparse de la granja de la familia. Un viejo sirviente de confianza recibió la tarea de enseñarle todas las habilidades necesarias, pero Newton nunca puso su corazón en el trabajo. Construía un molino de agua en el arroyo, completo con presas y con puertas, mientras sus ovejas sin vigilar invadían los campos de maíz del vecino. Su curiosidad era ilimitada en asuntos de ciencias e invenciones, pero no se extendía hasta la agricultura. Después de 9 meses, la familia decidió que aquel curioso manipulador estuviera mejor en la escuela. El maestro de Grantham, que insistía en que los talentos de Newton se estaban desperdiciando en la granja, se ofreció a alojarlo en su propia casa. Así, en otoño de 1660, Newton regresó a Grantham a fin de prepararse para la universidad. En junio del año siguiente estaba listo para ir a Cambridge. Deseaba ya convertirse en profesor. En Cambridge, Newton llenó su soledad con el estudio de una amplia variedad de temas que iban desde la astrología hasta la historia. Al final de su etapa de no graduado en 1664, había descubierto también las matemáticas y la filosofía natural, un campo que abarcaba los temas hoy conocidos como ciencias físicas. Newton se estaba preparando para empezar el trabajo de posgraduado cuando su vida dio otro brusco giro. Inglaterra fue golpeada por la peste bubónica, que se llevó consigo miles de vidas, sobre todo en ciudades como Londres y Cambridge.
cuyos sucios y atestados arrabales proporcionaban un caldo de cultivo ideal para la enfermedad transmitida por las ratas. La universidad cerró temporalmente mientras sus estudiantes huían a regiones rurales menos afectadas. Newton regresó a Woolsthorpe, visitando Cambridge de tanto en tanto para usar su biblioteca. Tranquilo al calor de Lincolnshire, puso a trabajar su poderoso intelecto en diversos problemas científicos y matemáticos. Construyó la primera versión funcional de un nuevo instrumento astronómico, el telescopio de reflexión, que usaba un espejo curvo en vez de lentes para enfocar la luz. También desarrolló una nueva y poderosa rama de las matemáticas, llamada el cálculo, y efectuó el trabajo fundamental de su teoría de la gravitación. El relato popular del origen de esa teoría, que Newton la concibió en el verano de 1666, tras ver caer una manzana de un árbol, es imposible de confirmar, pero la tradición ha señalado un árbol de la granja familiar como aquel del que cayó la manzana. Cuando el árbol murió en 1820, fue cortado a trozos, que fueron cuidadosamente conservados. En cualquier caso, algo durante este periodo dirigió los pensamientos de Newton hacia la idea de la ley universal de la gravitación. Su gran tratado, Principios Matemáticos de Filosofía Natural, publicado en 1687, presenta los estudios de Newton durante más de 20 años en relación a la mecánica terrestre y celeste. Allí enuncia la ley de gravitación, que dice: dos cuerpos se atraen con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporciona al cuadrado de la distancia que las separa. La importancia filosófica de la obra de Newton es extraordinaria. La forma en la que el ser humano enfrentó la naturaleza del siglo XVIII y siglo XIX es una consecuencia de los descubrimientos del gran sabio inglés. Los méritos de Newton no se reducen al campo de la mecánica y las matemáticas. También la óptica supo de su talento. Descubrió que la luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores del arco iris al hacerla pasar por una prisma, iniciando con ello el análisis espectral, base de la astrofísica contemporánea. Sus estudios sobre la luz lo llevaron a publicar en 1704 su tratado sobre óptica, donde además detalla su teoría corpuscular para la naturaleza de la luz. Los últimos años de su vida los destinó a profundas meditaciones teológicas, alejado casi totalmente de aquellos quehaceres intelectuales para los cuales no tuvo rival. Y para finalizar, Isaac Newton murió el 20 de marzo de 1727 en Cambridge, Inglaterra. Y bueno, después de haber escuchado toda la historia de Isaac Newton, daremos paso a lo que son las leyes de Newton. Para esto les daré una breve introducción al tema, diciéndoles que las leyes de Newton son tres principios fundamentales en la física, que describen el movimiento de los objetos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Fueron formuladas por Isaac Newton en su obra Principia Mathematica en 1687, y estas siguen siendo la base del estudio del movimiento en la física clásica. Aquí tenemos la primera ley de Newton, que también es conocida como la ley de la inercia. Es uno de los principios fundamentales en la física clásica, que describe cómo se comportan los objetos cuando no se encuentran bajo la influencia de fuerzas externas. Esta ley establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose a una velocidad constante en línea recta, a menos que actúe sobre él una fuerza externa neta. Esto significa que los objetos tienen una tendencia natural a resistir cambios en su estado de movimiento, ya sea para detenerse si están en reposo o para cambiar su velocidad si ya están en movimiento. Y para poder entender mejor esta ley, les diré varios ejemplos sobre objetos en reposo y en movimiento que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Bueno, un ejemplo de objeto en reposo es una pelota sobre una mesa sin ningún tipo de fricción. Si no se aplica ninguna fuerza sobre esta pelota, esta permanecerá en reposo en la posición en la que se encontraba desde el inicio. Y un ejemplo de objeto en movimiento sería un coche que se mueve por una carretera recta y plana. Si el motor del coche deja de funcionar y no hay fuerzas de fricción significativas,
el coche seguirá moviéndose a la misma velocidad y dirección hasta que una fuerza externa como los frenos lo detenga. A continuación tenemos la segunda ley de Newton, también conocida como la ley de la fuerza y la aceleración. Este es otro principio fundamental en la física clásica que describe la relación entre la fuerza aplicada sobre un objeto, su masa y la aceleración que experimenta. Esta ley establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Y en esta ley podemos encontrar una fórmula, la cual es fuerza es igual a masa por aceleración. Esto significa que si aplicas una fuerza sobre un objeto, este experimentará una aceleración proporcional a la magnitud de la fuerza y en la dirección de la misma. La masa del objeto determina en cuánta aceleración se produce para una fuerza dada. Esto quiere decir, en cuanto mayor sea la masa, menor será la aceleración producida por una misma fuerza. Por último tendríamos los ejemplos de esta segunda ley. El primero sería empujar un carro, ya que si empujamos un carro vacío y luego uno lleno de compras con la misma fuerza, el carro vacío experimentará una mayor aceleración debido a su menor masa en comparación con el carro lleno. Y por último tendríamos el frenado de un automóvil. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando aplicamos los frenos en un automóvil, la fuerza de fricción entre los frenos y las ruedas hacen que el automóvil se detenga. Cuanto mayor sea la masa del automóvil, más fuerza de frenado se necesitará para producir la misma aceleración negativa. Y por último tenemos la tercera ley de Newton, conocida como la ley de acción y reacción. Este es un principio fundamental en la física que describe cómo interactúan los objetos entre sí a través de fuerzas. Esta ley establece que cuando un objeto llamado A ejerce una fuerza sobre un objeto llamado B, este último ejerce una fuerza de igual magnitud y en dirección opuesta sobre el objeto A. Y los ejemplos de esta ley serían el salto en agua, que es cuando saltas al agua desde un trampolín, empujas el agua hacia abajo, que sería la acción, y como resultado el agua también te empuja hacia arriba, que sería la reacción, lo que te permite saltar fuera del agua. Y el otro ejemplo sería el coche acelerando, que es cuando un coche acelera sobre una carretera, las ruedas aplican una fuerza hacia atrás sobre la carretera, que sería la acción. A su vez, la carretera ejerce una fuerza hacia adelante sobre las ruedas del coche, que sería la reacción. Esto impulsando el coche hacia adelante. Y después de haber visto todas las leyes de Isaac Newton, les puedo decir que estas proporcionan un marco coherente y predictivo para analizar el movimiento de los objetos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Estas son esenciales para la física clásica y tienen innumerables aplicaciones prácticas en la ingeniería, la tecnología y la vida cotidiana, permitiendo avances en la comprensión y el control del mundo físico. Con esto culminaría el video sobre Isaac Newton, su historia y las leyes del mismo. Espero que el video haya sido de su agrado y que hayan aprendido mucho en estos cortos 13 minutos. Sin nada más que decir, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.